Hola Paulita, ¿cómo vas? Hola Paulita Chisco. Las Paulitas entraron al tiempo. Bueno, muy bien. Quisiera empezar, pues porque definitivamente pues nos enfrentamos a hacer un ejercicio de evaluación de talento humano, la evaluación de desempeño, que es digamos como nuestra preocupación de aquí a que finalice el módulo. ¿Cómo, cómo hacer una mirada frente a esas cosas? Entonces vamos a hacer un repaso de lo que ha sido, digamos, nuestra clase y quisiera que ustedes pues tomaran atenta nota de estas situaciones en particular que vamos teniendo para darle una mirada al talento humano. Entonces, por eso voy a empezar ya con esta revisión. Entonces, cuando miramos, uy, está cargando la presentación. ¿Me avisan cuando la Ya vean, está ahí por favor? proyectando. Listo, listo. Vale. Entonces, ¿qué vemos nosotros ahí? Talento humano, un grupo de personas, porque estamos específicamente revisando a personas dentro de una organización y lo que cohesiona a ese grupo específicamente es el lugar donde están. Y ya en el desempeño laboral, pues obviamente se van a alinear con las expectativas de una compañía y adicionalmente van a tratar de hacer todos la fuerza para que los objetivos se cumplan. ¿Para beneficio de quién? Para beneficio de la organización y para beneficio de cada una de las personas. Entonces, en esta asignatura empezamos a mirar qué pasa con las personas. Somos diferentes, tenemos roles distintos, tenemos preparaciones diferentes, pero nuestro actuar y la forma en que nosotros vemos el trabajo y nuestro puesto de trabajo y nuestra empresa, obviamente va a afectar el resultado de la operación. Uno de los aspectos que más se tiene en cuenta dentro del talento humano es el tema del rendimiento, es decir, esa relación que existe entre el medio empleado para conseguir algo y el resultado que se consigue, unas veces con más o con menos esfuerzo. Finalmente, ¿qué le va a proporcionar a la persona esta participación dentro de la organización? Pues que tenga talento, que tenga la capacidad para desarrollar la tarea que se le recomendó, que tenga las competencias necesarias para lograrlo, que toda la experiencia que ha logrado aunar en los tiempos de trabajo esté a favor del desarrollo de nuevas actividades para conseguir metas, para fortalecer los valores, para ponerle energía a ese trabajo y finalmente recibir una recompensa o un estímulo. ¿Quiénes reciben la recompensa o el estímulo? Pues las personas y las empresas. Finalmente, tenemos personas que están en puestos de trabajo que le apuntan a una felicidad, que le apuntan a una productividad y que se sienten muy agradecidos para poder estar allí y tener una remuneración y una vida laboral y una realización personal dentro de la organización. Al mismo tiempo, la organización también se desarrolla y alcanza sus metas y se realiza como organización con la consecución de ese talento humano. Que nosotros tenemos que mirar si la persona tiene talento, si esa condición nace con la persona o se va puliendo con el tiempo, si la aprendió, si de pronto la aprendió pero con nuevas herramientas y con nuevos conocimientos la fortaleció, si la persona tiene realmente esa capacidad, tiene la aptitud, si hemos tenido, por ejemplo, en el tema de los idiomas, hemos tenido más o menos oportunidades. Unos han nacido en una época donde el bilingüismo ha estado a flor de piel. ¿Por qué? Porque los colegios se preocupan por eso. Ya no son solamente bilingües, sino son trilingües, son políglotas, tienen muchos idiomas en el proceso de formación, pero otros no hemos tenido esa posibilidad. Antes, en mi época, no era normal tener una formación, digamos, en una segunda lengua. Nosotros la tuvimos, sí, y pues toda la vida me ha preocupado el tema de poder hablar en otra lengua. Uno se defiende, chapalea, lo que sea, pero no se siente uno bilingüe del todo. Entonces, es cuestión de oportunidad. Pasamos por una entidad llamada educación y en una entidad a formarnos como personas desde el punto de vista de lo profesional.
Que cuando revisamos, por ejemplo, los talentos de las personas, nosotros vemos que hay distintos tipos de talento y dentro de esos tipos de talento encontramos el del racionamiento con habilidades verbales, numéricas y abstractas, con el manejo del espacio visual, entonces hay inteligencias prácticas, talentos no verbales, capacidades creativas que están al servicio de la organización, que adicionalmente hay una condición que tienen los niveles gerenciales, que es el tema del perceptual, de percibir, de sentir a la organización, pero que a eso nosotros le sumamos nuestras destrezas y nuestras capacidades adicionales, traducidas desde la habilidad mecánica, desde la habilidad manual, la musical, la atlética, y todas estas cosas algún día van a ser evaluadas. ¿Por qué? Porque se nos pide desarrollar un trabajo y en ese trabajo poner todo de nosotros. Una cosa es no tener conocimiento y preparación para desarrollarlo y otra, tenerlo a medias y fortalecerlo y otra, estar completamente capacitado para poder desarrollar el trabajo. Entonces, ahí encontramos que aparecen unas subcategorías, entonces desarrollamos unas habilidades, a eso le sumamos interés porque todo aquel que no quiere hacerlo, pues ni para atrás ni para adelante. Tiene uno que ponerle interés a la cosa. Y que si ese interés se traduce en objetivos, lo que va a pasar es que vamos a tener un excelente resultado. Que hay diferencias entre hombres y mujeres porque somos distintos, Dios nos hizo diferentes, somos complemento. No somos ni más ni menos el uno frente al otro, no, somos complemento. Y ahí está la gracia de interactuar todos a nivel familia, a nivel pareja, a nivel trabajo. Es decir, en la diferencia se logra sacar un gran partido de la situación. Que la edad también trae su cuento, ¿por qué? Porque pues unas personas con más edad y con más experiencia son como los perros que laten echados. Entonces ellos ya saben, no necesitan ladrar como muchos, simplemente observan, pero al mismo tiempo también puede haber cansancio y entonces hay mucha más energía en jóvenes y entonces hay que esperar a ver qué es lo que la empresa quiere vincular a su grupo de trabajo. Si gente joven, si gente madura, si gente responsable, si gente que no presenta tanto problema, si gente que tiene convicción por lo que hace, en fin. Pero que la edad tiene parte en todo esto, la tiene. Las regiones también, porque nos caracterizamos por tener un comportamiento X o Y que nos hace diferentes los unos de los otros. Dentro del talento y dentro de la gestión, entonces vemos que hay personas que se desempeñan en cargos de liderazgo, de gestión, de manejo en el nivel gerencial y entonces tienen unas condiciones específicas. Dentro de esas condiciones específicas no solamente tienen una trayectoria acumulada, sino que han adquirido habilidades a partir del liderazgo, que aparte de eso, con observar, con la creatividad, con el razonamiento, pueden llegar a guiar grupos y eso es lo que uno necesita desde el punto de vista del liderazgo. El liderazgo no es otra cosa que tener oportunidades para poder salir avante con una responsabilidad de carácter laboral. Cuando vemos específicamente que relativo al talento están las competencias, entonces proponemos desde esta asignatura una revisión del talento humano y del clima organizacional desde un modelo de gestión de talento humano por competencia. Quiere decir que con lo que yo soy, con lo que aprendí, con lo que me caracteriza, yo tengo un perfil, ese perfil es completamente definido, tiene unas determinadas bondades, así como no tendrá otras. Y lo que importaría sería que en este modelo que nosotros proponemos, a las personas se les mire con el bagaje que traen, con las capacidades, con las habilidades desarrolladas, con el conocimiento, con toda esa sinergia que va sumando y sumando y sumando y sumando y hacen de que cada persona que se vincule a la organización pues tenga una presentación muy fuerte, un desempeño muy fuerte dentro de la organización. Que para que nosotros podamos trabajar tranquilamente necesitamos un manual de funciones, tenemos que tener unas competencias del cargo, tenemos que tener definidos mapas de proceso, porque si eso no está claro, si eso no está evidenciado, pues necesariamente, seguramente no tendremos la información necesaria para poder gestionar nuestro cargo. En los procesos de selección, hay que poner muchísima atención porque del proceso de selección es del que depende el éxito laboral de la persona. No es la persona con sus capacidades y sus cualidades desde ningún punto de vista. No son sus competencias. Es que el Departamento de Selección de Talento Humano haya hecho una excelente revisión de las condiciones y haya tratado de equiparar como dos papeles calcantes para hacer una figura que se funde
en sí misma y solamente dejan, así sean 2 o 3 o 4 hojas calcadas una sobre la otra, dejan una figura muy, muy fuerte. Quiere decir que las personas que se contratan en los puestos de trabajo tienen que ser idénticas a las necesidades de ese cargo y a lo que el cargo solicita que tenga esa persona. Por lo tanto, nosotros vemos que hay un plan estratégico de organización que debe determinar cómo son esos procesos de selección y de vinculación y de qué manera esto va a apuntar a que la organización alcance sus logros. Que la capacitación ayuda a que las personas se sientan mejor y tengan más y mejores herramientas. Sí, la capacitación es una obligación de parte de la compañía y la compañía debe de alguna manera preocuparse por revisar el perfil ocupacional para garantizar un mejor rendimiento dentro de todo el tema. Que si estamos revisando un plan estratégico, ese plan estratégico debe surgir de una misión, de una visión y de unos valores, que si nosotros como comunicadores nos vamos a preocupar por los valores, pues listo, los vamos a ver como atributo de imagen, es decir, a partir de ellos y de esas realidades y siendo, digamos, evidentes en generar una narrativa que va a contar todo lo que es la organización. Entonces, esa narrativa tiene que coincidir específicamente con la realidad. Si yo no tengo valores, pues en este momento ese valor no lo puedo promulgar, no lo puedo promover. Que todo debe subsistir bajo parámetros constitucionales, sí. Las empresas deben desarrollar objetos lícitos dentro de la normatividad establecida y que nosotros pues somos los primeros garantes para que esa cosa funcione de esa manera. Que cuando pensamos en los individuos, pues obviamente los individuos tenemos competencias y esas competencias surgen desde el saber, surgen desde el saber hacer y surgen desde el saber ser. Entonces, desde el saber lo traducimos como conocimiento, o sea, preparación para el desarrollo de la tarea. El saber hacer desde la habilidad, una cosa es el conocimiento y otra tener estilo y efectividad para lograr mi trabajo. Y la otra desde algo que es completamente intangible, pero medible, que es la actitud que pone la persona. O sea, que tantas ganas le pone a salir adelante. Y ahí es donde se construye el tema de los valores. ¿Qué nosotros hacemos dentro de este modelo de gestión de talento humano por competencia? Uso de una metodología y esa metodología dice que hay una planeación de actividades, que es la implementación de metodologías para alcanzar que ese talento humano contratado brille dentro de ese plan estratégico general de compañía y que gestionar el empleo implica tener unas condiciones, es decir, definir manuales de funciones, identificar las competencias laborales, custodiar lo que es el proceso de selección, la vinculación, el mantenimiento de ese talento dentro de la organización, ¿a punta de qué? A punta de capacitación y que todo esté claramente expuesto y coherentemente expuesto. Otro tema muy importante es que para gestionar esto, obviamente hay evaluaciones. Y entonces uno mide las competencias laborales y el desempeño de la persona en el cargo y ahí es donde entra la evaluación de desempeño, que es la que nos preocupa a partir de hoy y que tenemos prácticamente la mitad del módulo para desarrollar un modelo que permita evaluar a los individuos vinculados a la organización. Ahí, entonces, nuevamente, aparece que la competencia profesional está formada o fortalecida por el saber, que es el conocimiento, por el saber hacer, que es la habilidad, por poder hacer, que es tener aptitud para desarrollarlo, y por querer hacer las cosas, que es un tema de actitud. Adicionalmente, pues a esto le sumamos el tema de la experiencia, una experiencia que se va evidenciando si la persona es mayor o si es menor, si ha trabajado en eso, si ha desarrollado trabajos similares, si tiene una serie de ejercicios que le han hecho, digamos, durante toda su vida fortalecer un proceso denominado experiencia. Y se dice de la experiencia que es una forma de conocimiento o habilidad derivada de la observación, de la participación y de la vivencia, y es un conocimiento que se elabora además colectivamente, porque ¿quién puede decir que no ha tenido experiencia a partir del fracaso de otro?
o a partir del éxito de otro. Ahí es cuando vemos nosotros que situaciones espejo se van planteando en los individuos de manera tal que yo voy aprendiendo del éxito o del fracaso de los demás, y los demás aprenden con mis éxitos y con mis fracasos, y también construimos una realidad de éxito o de fracaso entre todos, es decir, entre todos nos vamos labrando nuestro destino. Que la experiencia laboral específicamente se fundamenta en el conocimiento que nosotros tenemos de, pues para hacer el desarrollo de la gestión, y que se puede evidenciar como un cúmulo de conocimientos que, digamos, cubren todos los frentes de ese trabajo. Que la experiencia está relacionada con la cantidad de años que la persona lleve, pero también con la posibilidad de haber vivido, sufrido y hecho un cargo. Por eso es que las experiencias que se plantean en las hojas de vida hoy en día se escriben a partir de los logros. ¿Qué fue lo que yo logré para la organización? Con mi concurso dentro de la empresa, ¿qué fue lo que la empresa cambió, lo que la empresa mejoró, lo que la empresa logró? Entonces, vemos que nosotros nos vamos organizando dentro del tiempo. En la medida en que tenemos más años, pues vamos logrando llegar a esa experiencia, y a eso le sumamos pues talento, le sumamos experiencia, y entonces dicen, de la experiencia aunar talento y experiencia específicamente es ideal para conseguir mecánicas de trabajo más idóneas y crear equipos donde sus integrantes sean capaces de complementarse para hacer frente a cualquier situación. Adicionalmente vemos entonces que medimos fuerzas, y ahí nos estamos debatiendo todos entre lo que conocemos, pero es muy importante la identificación de los objetivos. Cuando nosotros no especificamos objetivos, nuestro trabajo fracasa. Y esas metas o esos objetivos tienen que ser completamente claros. ¿Qué es lo que vamos a revisar en una evaluación de desempeño, sobre todo en los planes de acción y luego de haber evaluado a una persona? Pues los objetivos. ¿Qué objetivo estás cumpliendo dentro de la organización? El otro día les decía en la clase presencial que tuvimos, nadie se hace la siguiente pregunta en un proceso de selección. Con mi contratación, ¿la empresa qué va a alcanzar? Es que a uno le deberían decir, contratándolo a uno, ¿a dónde quieren llegar? Porque eso implica que uno sea honesto y diga, mire, contráteme porque yo puedo facilitar el alcanzar esa meta. Pero uno no lo pregunta porque uno cree, uy, no, profe, ¿cómo vamos a hacer esa pregunta? No, hay que hacerla. Hay que hacerla porque de esta manera la compañía tiene una garantía de que yo visualizo bien para qué es que me están contratando. Por lo tanto, cuando hacemos evaluación de desempeño y nos faltan 5 para el peso en determinados aspectos de nuestra vida, nos dicen, mira, de aquí en adelante tienes que ser más sociable, tienes que cumplir las normas, no tienes que inventarte normas, y entonces lo ponen a uno en un plan de compromiso. Entonces, obvio, uno en esa evaluación de desempeño se pone retos, uno piensa en la familia, uno sabe que va a alcanzar un mejoramiento de la remuneración, uno sabe muchísimas cosas. Entonces, por eso es importante identificar el tema de los objetivos y de los valores. ¿Qué es importantísimo? Seleccionar los objetivos. Sí, los objetivos deben ser absolutamente medibles, cumplibles, realizables, en fin. Vimos también el tema de la inteligencia emocional, que no es otra cosa que tener una cantidad de equilibrio de las emociones. Esas emociones que nos llevan a tomar decisiones ecuánime, a no tomar decisiones en caliente, a no tomar decisiones simplemente por las apariencias, porque aquí hemos dicho que hay que investigar, que hay que hacer una medición y que hay que llegar a que se sea duro con la medición, más no con las personas. Entonces, obvio, pues el tema de medir interesa desde el punto de vista que esa medición nos va a dar unos resultados, y en esos resultados, pues yo voy a ver qué tan equilibrado estoy dentro de todo el proceso. También identificamos que para que las personas lleguen a las organizaciones, pues están anclados en un temita que Maslow en los años 60 y 70 denominó la teoría de la necesidad. Y la teoría de la necesidad no es otra cosa que el escalafonamiento de las necesidades o motivaciones que tiene una persona para poder llegar a un puesto o a otro. Entonces, hay unos que lo hacen por reconocimiento social, otros que lo hacen por poder, otros lo hacemos por necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? La necesidad de las satisfacciones básicas. Comer, vivir, pagar el arriendo, tener para la salud, tener para todo el ejercicio que hicimos con Paulita Chisco, y evidenciamos que efectivamente sí valía la pena cambiar de puesto, y que lo que ella se va a ganar tiene más o menos cubierto
lo que debe cumplir ella a nivel de pagos, a nivel de compromisos para garantizar una estabilidad a su familia. Y vimos que en medio de todo pues aparecen una cantidad de objetivos y esos objetivos son llamativos y son objetivos no llamativos, que todos tenemos la tendencia a fijar un objetivo y a fijar una meta, que es cuestión de hormonas, que es cuestión de que cada quien tiene el llamado de algo, que de pronto una publicidad hecha, que es el trabajo de la publicidad, pues le pone a uno como unos imaginarios y entonces uno ya se imagina consiguiendo la casa, se imagina consiguiendo la beca, se imagina tan fácil que es conseguir el carro y así sucesivamente, pero pues es decir, por soñar a uno no le pagan, pero es una actividad que uno desarrolla todos los días de manera exitosa. Cuando planteamos el tema de los objetivos, identificamos que hay objetivos de confort, de estructura, de relaciones, de reconocimiento, de poder, de autonomía, creatividad y desarrollo personal. Y encontramos que en los objetivos de confort está toda la parte básica y que se puede confundir con el objetivo de estructura, pero el objetivo de estructura va muy orientado justamente a lo que es la empresa y a lo que a mí me está ofreciendo esa empresa. Hay personas que se motivan como los administrativos por tener una remuneración fija y no le interesa el esquema comercial. Hay otros que sí, la remuneración mixta que proviene de una parte fija y otra variable que premia lo variable, el esfuerzo y el sobrepasar algunas metas, eso le llama la atención a los que tienen perfil comercial. Entonces, chuza un poquito el tema de las ambiciones, de lo que la persona se propone conseguir. Entonces, una cosa es el tema de las necesidades básicas, de tener una estabilidad, de alcanzar una mejor forma de vivir, una realización personal y que se pueda, digamos, debatir todo esto dentro de la realidad de una organización. Los otros son los objetivos de estructura, que la empresa no se me desbarate, que la empresa de alguna manera me garantice todo lo que hemos visto en el plano del confort, o sea, la solución de las necesidades básicas, que sea aquella que aporta certidumbre y no incertidumbre, es decir, cosas seguras, temas seguros. Y con base en esto, pues también encontramos que hay personas que se motivan a la vida laboral por objetivos de relación. Entonces, los que están buscando afecto, los que están buscando crecimiento armónico, los que de alguna manera están buscando reconocimiento o estatus, la visión que se tiene de sí, entonces se les llena la boca diciendo, no, es que yo trabajo en Coca-Cola Company y eso es muy importante, o yo soy alpinista porque yo pertenezco al grupo Alpina y he crecido con Alpina y bla, bla, bla. Y entonces eso lo motiva y le da valores agregados a la persona y le da motivos para que continúe muchos más años dentro de esta organización, que es importante cómo lo ven. De ahí se derivan los elogios, toca el ego, bueno, una cantidad de cosas. Los otros son los objetivos de poder. Y los objetivos de poder, yo les decía a ustedes que definitivamente había una definición de poder muy compleja dentro de este tema de talento humano y es poder tener la capacidad de modificar la conducta del otro con o sin su consentimiento. Y entonces hay muchos a los que les llama la atención tener la sartén por el mango, poder mandar, poder pasar una carta, poder llegar y poner a las personas casi arrodilladas a que trabajen o motivarlas también y catapultarlas hacia el éxito donde definitivamente sería el ejercicio de un verdadero liderazgo. Entonces, el tener personas a cargo, guiar sus destinos, hacer una cantidad de cosas, pues digamos, son objetivos de poder. Cuando es de autonomía y de creatividad, aparecen temas como, por ejemplo, la libertad, el trabajo independiente, que les gusta trabajar en el cuento, por ejemplo, de los, ¿cómo se llaman estas empresas? Tipo Herbalife, Amway, son empresas multinivel que le ofrecen a uno una independencia financiera y que uno es el jefe propio y que entonces le echan a uno el cuento, mire, olvídese de su jefe, sea usted su propio jefe. Y entonces usted se pone el sueldo que quiere y vive donde quiere y tiene el carro que quiere porque usted mismo se lo va a proporcionar. Y hay personas que están muy acostumbradas a que nadie les diga la manera de hacer las cosas, entonces poco encajan dentro de empresas y lo que les gusta es el tema de la libertad financiera, tomar decisiones por sí mismas, si no quisieron levantarse a trabajar, pues no se levantaron a trabajar, pero que de alguna manera les dé la oportunidad de ser creativos y de brillar y de hacer una cantidad de cosas.
¿Qué tenemos que hacer? Identificar, por ejemplo, los objetivos que a nosotros nos llaman la atención. Por disciplinas nos caracterizamos por tener objetivos distintos. Los comunicadores somos muy filantrópicos. Nos gusta el tema de lo social. Al abogado le gusta la plata. Al médico le gusta la plata. Al ingeniero le gusta el reconocimiento. Entonces, pues ahí vemos que las personas toman decisiones y están dentro de las organizaciones por múltiples motivaciones derivadas de esos objetivos. Que a veces hay que tomar una decisión con respecto al objetivo, donde a mí definitivamente me parece que tengo que escoger entre el desarrollo de mi carrera y mi familia, o tengo que sacrificar cosas, en fin, esos dilemas también se pueden presentar y son parte de la vida laboral. Llegamos entonces a identificar una cultura y la cultura marca a las personas. ¿Por qué? Porque la cultura es una característica propia de un grupo, porque es donde se evidencia un comportamiento y una forma de pensar de manera similar, donde no hay muchas diferencias y adicionalmente en estas culturas pues prima el respeto. Que eso se asume dentro de las organizaciones desde el punto de vista de la cultura organizacional y se puede definir como la manera en que hacemos nosotros las cosas aquí. Entonces, las compañías se identifican unas a otras, se diferencian unas a otras por el ambiente, por el plan de desarrollo, por el impulso que le dan a su talento humano, por el apoyo, por la confianza, por respetar sus tiempos libres, es decir, se caracterizan por muchas cosas. Y no solamente esa cultura organizacional va permeada de la función gerencial por todo el organigrama, sino que necesariamente en esa cultura organizacional también nosotros vamos aportándola y vamos construyéndola, y la presencia de las personas que en ese momento hacen empresa, pues necesariamente son las que le dan el toque a las organizaciones. Entonces, dice que tener una cultura organizacional sana, una cultura organizacional orientada hacia las personas para que ellas sean felices y puedan trabajar por esas empresas, como Peters y Waterman en 1982 dicen que mantener una cultura organizacional sana es la clave de la excelencia. Con respecto a eso, entonces vimos algunos videos, vimos a nuestras hormigas y empezamos a identificar que ahí se vencen los miedos, que se fortalece el liderazgo, fomentar la cultura del yo puedo, de que nosotros unidos somos invencibles, bueno, tantas cosas que filosóficamente van cobrando vida y que nos van ayudando a moldear lo que es la organización. Pero la empresa, obviamente, lo primero que fija son objetivos y valores individuales y esos objetivos y valores individuales los coteja con los de la organización, crea en medio de rituales, en medio de ceremonias, en medio de hacer las cosas, una cosita denominada cultura organizacional. Para algunos, marco de referencia para solucionar los problemas, para otros, la forma de controlar y de manipular, para otros, un tema difícil de abordar dentro de la organización, es un tema susceptible, es un tema sensible, es un tema complejo, pero que existe, existe, porque esa es la naturaleza de las personas. Entonces, si nosotros nos caracterizamos por algo, pues ahí definitivamente vamos dejando específicamente claro qué tipo de cultura es la que tiene mi organización y por qué nosotros, a partir de esa cultura que hemos conformado, configurado, pues vamos a hacer que nuestra compañía sea diferente y esa compañía pues va escalando posiciones importantes. Que se puede medir permanentemente, sí, cómo se mide a partir de pruebas psicométricas, tomando acciones sobre áreas que necesitan mejoramiento, buscando dentro del recurso humano personas que sean totalmente claves dentro de la organización, haciendo estudios de clima organizacional, viendo, por ejemplo, las personas dentro de la organización, influyentes, trabajadores que llevan con nosotros muchísimo tiempo, cómo ellos pueden con sus diagnósticos hacer un mejoramiento de una custodia de esa cultura organizacional y que en todo ese proceso la comunicación es fundamental. ¿Por qué? Porque la comunicación cohesiona, la comunicación le da claridad a los procesos, la comunicación facilita el entendimiento, la comunicación le permite a los equipos organizarse, entender que van para allá y no van para acá. Es decir, la comunicación es fundamental en todo el proceso. Que dentro de esa visión de la comunicación es importantísimo no dejarse llevar por chismes, todo tiene que ser absolutamente comprobado, que todas las personas tejen cultura y que todos somos responsables de lo que nos pasa. Entonces, a manera de conclusión, esa cultura organizacional es un concepto fundamental para los miembros de la organización. Tiene impacto la cultura sobre la moral,
sobre todo lo que pueda pasar. Por ejemplo, pensemos en el equipo de Colombia, desacreditados por la prensa, de pronto no muy buenos resultados, 6 partidos acumulados sin goles, en una posición muy difícil donde no sabemos si vamos a entrar. Todos los que normalmente están siempre comentando acerca de lo que es Colombia están diciendo que no tienen, digamos, sino individualidades que normalmente hacen intentos e intentos, intentos por meter un gol, pero no tienen un juego interno, que hay unas figuras muy buenas custodiando los laterales y entonces, pues, ¿qué sabemos nosotros del equipo? ¿Tiene la moral arriba o tiene la moral abajo? Colombia cree en su equipo o Colombia no cree en su equipo. Ellos van respaldados por nosotros o no. Y además, como tenemos siempre una característica y es que si meten goles, entonces son divinos, pero si no meten goles, son lo peor que existe. Entonces, fíjense que ahí, pues cada país tiene, digamos, como su trayectoria y su cosa y que soportan su gente, ¿no? Si le preguntamos a un argentino qué piensa de su selección, pues dirá que la selección es lo mejor que tiene, que son futboleros desde que nacen, que es un país con trayectoria de fútbol, que es un país que no se deja, que siempre está en las contiendas internacionales, que tiene las grandes figuras, que después de Messi y de Maradona y de tantos reyes del fútbol que hemos tenido, pues obviamente ellos son los dioses del asunto. Y si uno le pregunta a Brasil, pues Brasil se creerá el dueño de las huacas, entonces así sucesivamente. Ese es el tema de la cultura. Revisamos un tema de competencias que a nosotros nos sirve específicamente para identificar quiénes somos. La pregunta de quiénes somos es muy importante y identificar luego nuestro perfil a partir de las... Me siento con un cafecito enfrente y pienso, lo tengo o no lo tengo, si me parezco o no me parezco, o como dijo un día Laurita, lo tengo en formación. Y ese aspecto de información está ahí, pero está en formación, por lo tanto no voy a hablar de esto. Entonces, pues eso es importante revisar. Así, entonces han salido una serie de competencias que teníamos que mirar, que nos ayudan a identificar nuestra hoja de vida. Entonces, aquí las voy a pasar rápidamente. Es más, voy a dejar acá de pasar a esto, porque es que la cantidad de diapositivas que tienen que ver con las competencias es grande. Muy bien. Ahora, esas competencias obviamente, si las tengo o no las tengo, van a hacer que eso se evidencie en mi perfil profesional. Y entonces ahí es donde viene el tema de elaborar la hoja de vida y de haber sido totalmente honesto y sensato con la empresa y decir, mire, esto soy yo. Nos enfrentamos entonces con competencias a hacer una hoja de vida, decimos que ni tan corta ni tan larga, que no hay que definir objetivos laborales, que en ese perfil asertivo hay que pensar quién soy, qué logros obtuve, cuál es la experiencia acumulada, si no tengo una experiencia laboral, pues de todas maneras tengo una experiencia desde la academia, que puedo identificar si pertenezco al nivel gerencial o al nivel técnico o al nivel operativo. En ese perfil profesional también caben otros saberes, que en esos otros saberes pues están los idiomas, los lenguajes de programación, los programas que nosotros manejamos para darle mayor realce a lo que hacemos y que obviamente todas estas cosas deben tener un perfil, la construcción de un perfil. Y para poder construir ese perfil, no solamente pienso en mis competencias, sino identifico claramente quién soy, qué es lo que hago, cómo lo hago, con qué nivel de convicción, qué valores agregados tengo para presentarme ante la organización. Que no debo decir jamás que soy proactivo, que soy responsable, que estoy orientado al resultado, que soy muy creativo, que soy emprendedor. Y la razón de las anteriores, sacando de ahí el tema del emprendimiento, es que los que hacen la evaluación de las hojas de vida y de las entrevistas y de todos los procesos de selección están cansados de que la gente plantee competencias que no tiene, como la proactividad, la responsabilidad, la orientación al resultado y la creatividad. Hay cargos donde no se necesita ser creativo, tendríamos que identificar si más bien es seguir normas y procesos y no ser creativo, porque si soy muy creativo, entonces estoy modificando la norma bajo la que yo debo desarrollar mi carrera. Que el tema del emprendimiento hay que aclararlo muy bien y si yo específicamente soy de esas personas que quiero ser independiente, pues entonces ¿para qué me presento a una convocatoria laboral? No tiene sentido. Mejor sigo en la independencia, porque además nadie me va a contratar si yo sigo tratando de conseguir un puesto pensando en ser independiente. Entonces, pues eso es muy claro.
que se presenta una hoja de vida impecable, con buena ortografía, excelente redacción, con ideas concretas, con datos de contacto. ¿Y cuáles son esos datos de contacto? Entonces, al iniciar, el nombre, un celular que yo conteste, mi cédula de ciudadanía por si me van a explicar qué soy ante la Procuraduría, ante la Fiscalía, ante todas las IAS, y pues para saber si tengo procesos en camino o no. En fin, el número de cédula para que me consulten. Por otro lado, un correo electrónico a donde me pueda llegar la información, que no lleva foto, a no ser que su hoja de vida sea presentada desde el punto de vista artístico o que exija que tenga una fotografía. Que no se dejan las referencias por las normas de habeas data, y esas normas de habeas data implican que yo no tengo por qué dar información de terceros. Entonces, ni dar su celular, ni su teléfono, ni cuál es el cargo que ocupa, ni información confidencial de carácter laboral. Ya en el proceso, cuando avanza, en el proceso de entrevista, pues ahí sí me pedirán algunos contactos para poder certificar que yo soy exactamente quien digo ser. Que la hoja de vida tiene que ser veraz, que máximo 2 páginas, si es que tenemos demasiadas actividades que poner ahí, demasiados logros, que dentro de la hoja de vida también se deja la información de formación, que no se deja la del colegio, por muy interesante que sea, solamente estudios superiores, especializaciones, maestrías, doctorados, en otros saberes, el tema de los otros lenguajes, si hay, por ejemplo, software de por medio u otro tipo de ayudas, y pues si tengo el manejo de una segunda o una tercera lengua. Esto lo construyo a partir de lo que preguntan en el aviso del periódico, es decir, en la convocatoria. La hoja de vida debe despertar interés y pues digamos que a uno le interesa el cargo y definir las competencias específicas para ese cargo. Entonces, prácticamente la hoja de vida se construye con competencias generalistas y específicas. Yo las listo todas, las dejo bien redactadas y cuando voy a sacar esa hoja de vida que va a dar respuesta a una convocatoria en particular, es una hoja de vida muy especial que yo hago. Es una hoja de vida que me permite dar respuesta y aparecer mi perfil, hacerlo aparecer como si fuera totalmente transparente y encajado perfecto frente a la convocatoria. Entonces, que cuando hago el ejercicio de sacar las competencias generalistas y las profesionales, entonces yo listo unas 10 o 12 que logren identificar muy bien, pues, cuáles son mis saberes, los ordeno por prioridad y luego lo que hago es seleccionar algunas de ellas y dejo en general unas 6 a 8 competencias. Y sobre esas 6 a 8 competencias, lo que voy a hacer es la redacción de mi perfil. Es decir, lo que dice la competencia, yo lo traduzco en mi lenguaje propio y además he pensado que lo tengo y tengo una manera de comprobarlo porque seguramente en la entrevista me van a decir, bueno, y usted es una persona con habilidades de construcción de texto, diga dónde ha brillado por eso. Entonces yo tengo específicamente que sacar todos mis avales para verificar que lo tengo y cómo he trabajado. Que el proceso de comunicación es muy importante y que a las personas las entendemos como entes comunicacionales y pues estamos preparados para asumir la comunicación, que como lo dicen por ahí los teóricos, todo comunica, y que normalmente nosotros dentro de nuestra estructura de lengua estamos utilizando una estructura que todo el mundo conoce, pero que en nuestra gestualidad nosotros debemos limitarnos. ¿Por qué? Porque no se permite el signo verbal de abrazar, empujar, tocar, estar muy próximo, porque dentro de entornos organizacionales no está chévere el tema. Que las relaciones se construyen también a partir de la imitación, de la reciprocidad y del reforzamiento. Imitación porque muchas veces tenemos un referente, un jefe que nos encantó, una jefa que nos encantó porque definitivamente es una mujer muy concreta, yo quiero ser como ella, aprendo de ella, me comporto como ella. Bueno, si eso se hace a lo bien, bien, pero es que a veces la imitación es por el lado malo, ¿no? Y es lo que no se quiere. Por el otro lado, las relaciones deben ser recíprocas, de mutua ayuda, de organización, de apoyo entre las unidades, de apoyo entre las personas y de reforzamiento, digamos, como de las condiciones que hay para realizar el trabajo, las funciones, las metas y todas estas cosas. Muy bien. Aparece un síntoma de incorporación.
propio de toda situación laboral, que es cuando yo verifico que todo lo que hago en la empresa ya me hace sentir parte de la empresa. Entonces, si evidencio que hay objetivos comunes entre la empresa y yo, que hay división y repartición del trabajo, que en trabajo en equipo funcionamos todos de mil maravillas, que si hay coordinación, que si hay continuidad, en fin, que esta fase de incorporación tiene varios momentos. Una es la anticipadora, que es cuando estamos reuniendo información de la empresa e identificamos que esa empresa es para nosotros y nosotros para ella. Que una que ya se hace formal, que es cuando ya viene después de toda la entrevista y de haber pasado el filtro y todas esas cosas, de que me digan, listo, ya ahora vas a formar parte de la organización. Te vamos a dar una capacitación y vas a tener unos días de prueba. Esa es una fase formal. Y luego vendrán la fase de aprendizaje y la fase de finalización del proceso de entrada. Entonces, en el aprendizaje ya sé cómo funciona, ya sé por qué fulana de tal todos los días viene brava, pero mentiras que no, que es un dulce y un pan por dentro, que de alguna manera nosotros vamos adquiriendo esa cultura organizacional y nos vamos pareciendo a la organización y ya nos sentimos parte de ella. Esa es la fase de aprendizaje y la fase de finalización es cuando ya baja la ansiedad, cuando ya me siento contratado, cuando llega mi remuneración, cuando yo ya soy alguien dentro de la organización. Que el poder, pues obviamente se manifiesta en distintas situaciones, pero el poder manejado de manera negativa va a generar conflicto, que por lo general la organización es un ente que muestra orden y estabilidad y que está completamente opuesta a la inestabilidad y al desorden, que son condiciones indeseables dentro de la organización que la pueden hacer fracasar, que de alguna manera se necesita la cooperación de todos y que obviamente hay un poder centralizado que indica cómo son las cosas y cuáles son los parámetros de gestión, de manera que el poder aparece en todas partes. Es necesario tener ese poder para que las empresas crezcan, tener organización, tener definición, tener niveles de decisión, tener la capacidad de poder orientar, la capacidad de liderar, la capacidad de catapultar hacia el éxito a las personas. A veces el poder se confunde con el tema de la influencia y el hecho de tener influencia no es tener poder. Entonces, si tengo poder, puedo tener la capacidad de modificar el comportamiento y mientras que la influencia es el resultado de afectar, o sea, es una cosa completamente diferente, pero que es necesario identificar las dos condiciones, tanto influencia como poder. Quién es un comportamiento genuino y quién es un comportamiento que corresponde más bien como al resultado de algún impacto recibido dentro de la organización. Que tenemos como fuentes del poder, el poder interpersonal, el estructural, el cultural y el externo, que también hay un poder social. Y en ese poder social, pues nos identificamos todos como personas a partir de las creencias y de todo lo que tenemos y lo que somos. Y que algunas personas adquieren poder simplemente porque los demás no tienen. Entonces hablaba de Catherine Ibargüen que puede saltar y entonces ella tiene un poder específico por ausencia de ese poder en todos nosotros. Eso a veces pasa también. Y que hay un poder que se llama el poder legitimado, y ese poder legitimado tiene que ver cuando el poder es reconocido, es decir, cuando el poder es central, cuando uno reconoce una línea de dirección, una línea de mando, y que tiene la posibilidad de no solamente ejercer el poder, sino también de influir. A eso es a lo que se llama el poder legitimado. Que el trabajo en equipo es fundamental y el trabajo en equipo nos invita a pensar cuándo trabajar en equipo y cuándo trabajar solos. Entonces, cuando yo no tengo un conocimiento superior a lo que implica tener de conocimiento para hacer la tarea, eso es realmente, digamos, la posibilidad de trabajar individualmente solito, cuando se está preparado para asumir, cuando hay poco tiempo disponible y cuando el equipo no se interesa por ese tipo de trabajo. ¿Y cuándo trabajar en equipo? Pues cuando pasa todo lo contrario. Cuando la tarea requiere de muchos talentos, cuando hay un grado de complejidad y entonces se necesita la interacción de varias personas para que integren sus saberes. Adicionalmente, hay división del trabajo y que hay tiempo para deliberar y debatir y definir qué es lo que se está haciendo. Es decir, el trabajo en equipo requiere un tiempo mayor al trabajo individual.
Y cuando hay exigencias en altas normas de desempeño, porque entre todos vamos a custodiar la revisión de todas esas cosas. Entonces, los equipos se caracterizan porque trabajan con altos estándares de eficiencia, porque aumentan la productividad, porque a veces dos cabezas piensan mejor que una, porque hay sinergia, es decir, unos a otros se permean toda esa energía. Cuando hay, ay Virgen Santa, gol que nos metieron ya el primero. Es más fácil identificar, por ejemplo, el tema de los errores y corregirlos porque hay alguien que está identificando que la cosa no funciona bien. Cuando aumenta, digamos, la creatividad, cuando se amplían las perspectivas, en fin. Un segundo, por favor. Bueno, el trabajo en equipo necesita el fortalecimiento de algunas competencias, por ejemplo, el de la comunicación, el de poder tener reuniones frente a frente, en fin. El grupo es solamente una reunión de personas y, pues, lógico, tienen una identidad común y actúan frente a frente, pero los equipos necesariamente tienen otro tipo de condición. En esto, pues digamos, trabajamos buscando asertividad, un propósito de la comunicación, que no hagamos juicios de valor, que tengamos toda la información posible, que toda la información se sustente con el interlocutor, que se escuche el llamado de las emociones, que exista control emocional, que se escuche para ayudar y no para hundir. Entonces, obviamente, pues importante también identificar que nos tenemos que concentrar en arreglar los problemas y no controlar a las personas, que mantenemos una actitud de honradez y no de manipulación, que tenemos por lo general una preocupación por los demás y que por lo general actuamos con equidad en medio de los conflictos, que escuchamos con mentalidad abierta y que recurrimos al sentido común, que es el menos común de los sentidos, sin juzgar. Es decir, entre todos nos ayudamos. Llegamos con esta información a diseñar una organización y dentro del diseño de la organización evidenciamos que es fundamental identificar la misión. Entonces, ayer empezamos a hacer el ejercicio de cómo redactar una misión y aquí veremos entonces específicamente qué fue el trabajo que ustedes hicieron, porque bajo los parámetros de redactar la misión es muy fácil hacerlo, mientras que muchas compañías, yo les decía, si encuentran compañías cuya misión no cumple con los estándares de redacción de una misión, pues lógico, vamos a encontrar montones. Entonces, aquí nosotros vemos, por ejemplo, que en ese diseño de organización tenemos una misión, tenemos una visión, tenemos unos valores de compañía que para nosotros son fundamentales porque ellos se identifican como atributos de imagen, que son los conceptos que quiero posicionar en la mente de mi audiencia clara. Que hay estrategias que sostienen el desarrollo de compañía y que obviamente hay objetivos que sostienen el desarrollo de la organización. Que es necesario tener políticas que le den marco a la gestión y que adicionalmente pues esas políticas tendrán políticas de distinto orden de acuerdo a la naturaleza de la organización. Eso lo define la función directiva, lo define el dueño de la compañía, pero que es necesario tenerla porque dentro de esos parámetros es que la gente se mueve. Cuando no hay políticas es muy fácil errar en el funcionamiento de un cargo y cuando yo estoy sometido a una evaluación de desempeño, pues simplemente digo, pues qué pena, pero es que a mí no me dijeron cuál era la política de esto, yo puse la mía porque en vista de que no hay, pues creé una política. Claro, está mal, pero nadie puede juzgar a un individuo porque recurra a eso simplemente porque no hay claridad en el tema de las cosas. Que una cosa es la táctica, la otra la tarea y la otra la función. La táctica es como un programa operativo a corto plazo. Quiere decir que yo en la táctica voy a emplear una metodología específica para adquirir un fin o llegar a un fin específico, que la tarea es una situación de carácter concreto y que una función
es lo que el individuo hace dentro de la organización. Por eso, para que exista claridad, a mí me deben dar un manual de función de cargo y me deben decir, usted está aquí para hacer A, B, C, D, F, G, A, H, I, J, K, para reportar al uno, para reportar al otro, en fin. Es necesario hacer caso de esto. Que cuando nosotros organizamos una compañía, pues dejamos distintos rangos jerárquicos, donde hay autoridades, donde unos obedecen, donde los otros mandan, donde otros apenas gestionan lo que los otros mandan. En fin, es necesario que exista de todo dentro de la organización. Y que hay sistemas que son, digamos, organizaciones de pautas completamente aprobadas que nos van a garantizar un buen funcionamiento. Que el organigrama representa específicamente cómo es esa estructura y podemos leer en el organigrama a partir de formas y a partir de líneas quién es quién dentro de la organización. Que esas formas pueden ser formas geométricas, cuadrados, rectángulos, círculos, elipsis, triángulos, y yo elijo cómo quiero hacer mi organigrama, que se van agrandando a medida que el cargo es mucho más alto, y líneas que me representan la conexión entre unos y otros. Unas líneas directas y otras líneas que son de pespunte o líneas discontinuas que simplemente me marcan el nivel de asesoría de un cargo. Veíamos entonces que tengo un gerente de proyectos, que tengo varios gerentes, 3 gerentes a su cargo, y que esos 3 gerentes, entre 2 de ellos, tienen 5 subalternos con figuras geométricas circulares, y en esas circulares, digamos, como personas con mayor y menor rango. Que las formas, por ejemplo, me permiten a mí leer el nivel de integración que hay entre unas y otras, que puedo cometer errores como en el diseño que estamos viendo, pero que debe haber un equilibrio, por ejemplo, en el dibujo, en los tamaños, que se vea bonito, que sea claro, que encontramos modelos como que son modelos disruptivos, que son modelos que plantean otro tipo de cosas, pero que a veces dificultan la lectura de la organización a partir del organigrama, que hay otros más complejos que otros. Y que también puedo determinar el tamaño de la forma geométrica, y mientras más grande, más importante el tema de la persona. Muy bien. También encontramos que las organizaciones tienen una naturaleza social y colectiva, y que se construyen esas organizaciones en entes llamados empresas, donde se evidencia una estructura de dirección que permite entender quién está a nivel jerárquico sobre otro y qué papel juegan absolutamente todos. Entonces, en esa estructura nosotros encontramos que hay niveles de autoridad, y que obviamente hacemos que la función directiva plantee a partir de todo ese organigrama metas, planes y estrategias, y la estructura será la que soporte a las personas que forman parte de ese ejercicio. Muy bien, entonces así llegamos a lo que es el tema de la misión, de la visión. Llegamos a definir qué es una misión, y en la misión establecimos que es principalmente una labor o actividad en el mercado. Además puede completarse haciendo referencia al público al que va dirigido, con la singularidad, particularidad que le da el sector y de la forma en cómo desarrolla su labor o su actividad, y que es necesario entonces preguntarse: ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestro negocio? ¿A qué nos dedicamos? ¿Y cuál es nuestra razón de ser? ¿Quién es nuestro público objetivo? ¿Dónde estamos ubicados geográficamente? ¿Cuáles son nuestras ventajas competitivas? ¿Y qué nos diferencia de los competidores? Entonces, hemos hecho un resumen, porque ese resumen es fundamental para poder enfrentar ahora más adelante el tema de la evaluación de desempeño. Todos los conceptos nos van a servir para evaluar. Bueno, entonces ahora sí les cedo el micrófono y me cuentan qué piensan de este resumen, me cuentan qué piensan de este contenido, y también si lograron redactar sus misiones. Profe, pues la verdad,
Yo no redacté lo de la misión, ya me voy a poner en eso, ¿sí? Ajá. Pues el resumen me parece que es bastante oportuno y todo, porque hay conceptos que a uno no se le quedan a la primera, ¿sí? Y que es Sí, necesario leer y volver a releer y entender. correcto. Entonces ya me voy a poner a hacer lo de la misión. Lo de la misión, correcto. Ok. Bueno, muy bien. ¿Qué otro? Que quedó completamente claro más o menos cuánto hemos aprendido y si es evidente ese tema o no es evidente. Hola, buenas noches, profe, buenas noches, Hola. compañeros. Sí, realmente digamos que cuando ya se genera, bueno, ese resumen y pues todo lo que nos has dicho, profe, pues eso digamos que describe lo que yo pues actualmente estoy viendo en el trabajo y de verdad que me ha ayudado muchas herramientas de las que tú has dicho o has mencionado a yo pues utilizar esas herramientas, ¿sí? Entonces, sí me parece, la misión la había redactado, pero no sé, se me perdió en un Word. Voy a darle control Z porque eh, resulta que me dijeron, hoy presente pantalla Marcela, y pues yo la tenía en un Word, entonces me tocó borrarla ahí súper rápido para que la jefe no se diera cuenta. Ah, Entonces ya le voy a bien. dar control Z para ver si la puedo buscar. Esto, pero sí, sí se me hizo un poco difícil redactarla, profe, porque no sé, que ya en el momento que uno va a hacerlo, ya obviamente uno tiene que pensar, ¿no? O sea, porque esa misión tiene que pues, ser algo coherente con todos los valores y toda la cultura organizacional, ¿sí? Entonces yo hice un ejemplo como tal de la empresa, pero entonces yo desconocía muchos valores que tiene la empresa, ¿sí? Entonces estoy hasta, o sea, yo ni sabía, llevo 3 años y yo no sabía qué valores y qué principios tiene mi empresa, digamos, yo hice ese ejercicio, porque Imagínate. lo estoy viviendo con todo lo que tú dices, porque sí es verdad, o sea, un comunicador que realmente agiliza muchos procesos. O sea, no es Ah, que nosotros estemos por molestar, lo que pasa es que en muchas empresas no se comunican las personas, los jefes, digamos, en el caso de ahorita, yo tengo una jefe y la jefe es insuficiente porque ya no alcanza a responder todas las preguntas que todos los trabajadores le hacen. Entonces es eso, o sea, todo lo que has dicho es súper real, o sea, cuando uno ya va a la vida real, esto es una locura, esto no hay que, o sea, uno no alcanza ni a pensarlo cuando ya pasó el error y uno solucione y ya llegó otro proyecto más grande y eso es un corre-corre. Entonces sí, sí me apareció, entonces va al control Z y ya se las leo. bueno, ok, súper. Otro comentario, otra observación, otro análisis, algo que hayan confrontado en la vida laboral versus lo que estamos viendo en la materia. Profe, pues digamos que yo creo que esto lo conecto mucho, digamos, con un desarrollo personal, ¿no? Cuando uno tiene definido, digamos que su misión, su propósito, tiene una estructura, metas, planes, digamos que está estructurado como persona. Cuando llega a una organización, ya sabe, digamos, qué puede ofrecer, entonces eso va a generar una seguridad también en la organización y puede ser, pues, fácilmente contratado. Adicional a eso también lo conecto mucho, digamos, me imagino como uno de comunicador social trabajando en la organización, en cierta manera como seleccionando el personal, evaluando las personas, verificando competencias y también asimismo desarrollándose uno como persona. Entonces digamos que me parece muy importante y lo resalto sobre todo como el desarrollo personal para llegar a la organización, pues para tenerla reclara y pues eso nos ayuda a poder, y lo de la hoja de vida también lo estaba anotando y me parece también muy importante porque a veces uno rellena y no es concreto. Lo del colegio, yo tengo en mi hoja de vida hasta el colegio de primaria, gracias. Entonces, mirando ahí cómo es que tengo que editar todo eso, profe. Claro, así es. Es que cómo puedes gestionar la comunicación y entender la organización donde estás si no la miras por dentro y si no ves todas las cosas desde el punto de vista administrativo y la razón de ser de todo eso. O sea, te queda difícil hablar de la organización como tal. Cuando ya reconoces valores, cuando ya reconoces todo lo que tiene su organización, pues alcanzas a agregarle
digamos, algo muy especial a la organización y de esta manera con convicción hablar de ella, ¿no? Entonces, bueno, es un cambio. Pensar también en las personas, pensar que uno está dentro de las empresas para ayudar a que las empresas crezcan. De qué manera mi paso por la empresa implica crecimiento, implica aporte, implica entendimiento, ponerse la camiseta o el tema del lema, pues de ponerse la camiseta, va mucho más allá de lo que las personas piensan, ¿no? No es solamente estar allí cumpliendo una tarea en particular, es realmente trabajar con convicción y porque se cree que con el concurso de uno va a ayudar a que esa empresa sea cada vez más sólida y más grande. Entonces, es algo bien, bien distinto. Sí, profe, pues yo tenía mi misión, la estaba ahorita pues como mirando cómo la podía como redactar un poco mejor, pues porque mi mamá tiene un local de mascotas y eso, entonces también como que lo conecto allá como para hacer una misión y eso, pero no, la verdad tengo una pregunta, o sea, ¿la misión es como mi misión o la misión de una empresa? Porque no entiendo si es una misión personal. No, es la misión de la empresa. Entonces, digamos, ahí no es qué haces tú, sino qué hace la empresa. Es una empresa que yo me imagine, cualquier cosa, Sí, ¿sí? exactamente. Ah, Pero ok. si tu mamá tiene una empresa orientada a mascotas, ¿qué hace ella? ¿Mi mamá? Ujú. No, ella administra ahí, pues, el local. No, es un local, profe. Ok, Entonces, pues, estaba orientándolo como a la misión, porque, pues, a mí me gustan las mascotas y eso y me parece chévere como eso, la estructura, porque a veces uno como que no sabe manejar muy bien todo lo que es todo, manejar cuentas, proveedores, una cantidad de cosas, entonces, pues, la orienté a eso. Por eso estaba así estructurando ahorita la misión de lo ok. de las mascotas. Se la voy a leer, profe, nuevamente, ¿no? Somos una empresa dedicada a la venta y distribución de productos para el cuidado y bienestar de mascotas. Para nosotros es de vital importancia la calidad y el servicio para nuestros amigos pets. Precios y marcas competitivas en el mercado nos diferencian y así contribuimos a generar un ambiente de felicidad en el hogar. Entonces estaba como mirando a ver cómo la estructuraba mejor, ¿vale, profe? Ujú, está perfecto. Te faltaría, digamos, como, ¿te falta algo de leer? No, ahí ya la había cerrado ahí, profe. Ok, ahí por ejemplo tienes que contarle a la gente dónde operan, es decir, desde en qué territorio están, ¿sí? O cuál es el alcance de cubrimiento y pues las ventajas competitivas, ser un poquito más amplio en esa ventaja competitiva, que es lo que de alguna manera lo va a hacer a uno diferencial frente al competidor. Y justamente en este momento me trajeron un pedido de una comida barf para los perritos y la niña que me vendió la comida, que se llama Amatu, ella me contaba que empezaron con este emprendimiento a partir de una situación donde tenían que hacer algo por las mascoticas que tenían, porque se habían enfermado. Y empezaron a desarrollar fórmulas y todo eso. Y hoy en día tienen un producto muy bien elaborado, un producto que tiene todos los nutrientes, la dieta está balanceada, pensada en los niños de 4 patas, cómo es la cosa, y digamos, pretenden darle bienestar. Entonces, no es como hacer las cosas por hacerlas, sino que seguramente algún día la motivación fue, oye, es que la vida de mi perrito o de mis perritos está en juego, porque no asimilan la otra comida, porque tienen problemas de piel, porque tienen, entonces cumplen una misión. Eso es lo que uno estructura en la misión. O sea, esa ventaja competitiva de uno frente a la competencia, cuál es ese kilómetro extra que yo estoy recorriendo desde la construcción de la misión, ¿sí? ¿Qué hace nuestro negocio? ¿Por qué somos diferentes? Todas esas cosas son absolutamente inspiradoras. Eso es lo que nos tiene vivos dentro del mercado. Eso es lo que nos hace buscar hacer la diferencia entre nosotros y la otra empresa. Porque muchas veces cuando uno quiere abrir mercado, a uno le dicen, bueno, ¿y usted qué ventajas tiene sobre otro que le lleva años luz en experiencia? Y uno mismo no reconoce qué es lo que tiene, pero cuando lo reconoce, cuando lo ha construido, cuando lo ha identificado, cuando le ha costado
mucho llegar a eso, pues obviamente lo tiene a flor de piel, pero eso tiene que reflejarse desde la redacción de la misión. Entonces, cuando uno es experto redactor, que nosotros somos expertos en la construcción del texto, pues lógico, vamos a ayudar muchísimo a la organización diciendo, hey, momentico, para gestionar todo aquí adentro, lo primero que tenemos que tener claro es cuál es la misión que desarrollamos, y una misión se redacta de esta manera. Entonces, cuando uno va a hacer evaluación de desempeño, uno lo primero que le pregunta, bueno, ay, perdón, es que mis hijos aquí están peleando. Lo primero que le pregunta a uno, al empleado es, bueno, ¿y por qué la razón de ser de la empresa no te inspiró para recorrer ese kilómetro extra y para hacer X o Y cosa? Y uno también como empleado dice, hey, pero si nunca me contaste para dónde ibas, si nunca me contaste todas estas maravillas y yo nunca me sentí parte, yo nunca he entendido qué es porque a mí nadie me ha aclarado. Entonces uno ve a una persona pobre ahí que está empollada con el desarrollo de un cargo, con el desempeño de un cargo, pero que uno pues simplemente sí lo contrataron, pero no le dijeron para qué. Le entregaron a trancas y a mochas una cantidad de procesos y a veces uno no sabe que lo que uno hace aquí tiene una implicación en la continuación de ese mismo trabajo con otra persona y que de eso depende la calidad del trabajo que yo hago. Entonces, obvio, si todos sumamos, si todos entendemos para dónde vamos, si lo sentimos, si lo vivimos, si estamos comprometidos, si lo sentimos en la piel, pues lógico que nuestro desempeño va a ser cada vez mucho mejor. Y el desempeño de la organización va a ser cada vez más grande. Y cuando esa empresa va a trabajar y va a tener un muy buen desempeño, reconocida también por esto, por la plática, le va a dar a la persona que forma parte de esa organización una mejor realidad. Le va a dar una realidad que le permite crecer laboralmente, pero crecer del bolsillo, crecer en realización, crecer en muchas cosas que uno logra crecer. Pues por eso es que es tan importante que esas cosas sean evidentes. También que las misiones se revisen de tiempo en tiempo. Y hay de pronto evoluciones en las compañías porque se agrandaron, porque modificaron, porque cambiaron el objeto social, porque muchas cosas, y entonces, porque el grupo de gente cambió en montón, y entonces uno dice, pues hay que volver a hacer la misión, porque es que somos otra cosa hoy en día, hemos evolucionado o cambiamos, o nuestro norte ya no es el norte, sino el noroccidente, y eso es lícito escribirlo, eso no es un pecado. Un pecado es para una empresa dejar una misión redactada en 1938 y en el 2022 tener todavía la misma misión. Eso no es lógico. Las empresas evolucionan y cambian y tienen gente distinta. Entonces a las misiones hay que someterlas a volverlas a redactar y que la gente identifique realmente qué somos. Cuando entre varias personas nos preguntamos, bueno, ¿y esto qué es? La Registraduría Nacional. O ¿cómo es que se llama? La vaina esta creo que es donde estaba Juli, en el Consejo Nacional Electoral. ¿Tu merced está en la registraduría o en el consejo? Fíjense que para un colombiano... La registraduría, profe, en el área de registro civil. Ok, para un colombiano común y corriente, la registraduría y el Consejo Nacional Electoral son lo mismo, porque todo funciona, ¿sí o no, Juli? Porque todo se ha posicionado a nombre de la registraduría. Sí, Pero sí, sí, una pero sí, cosa es el Consejo Nacional Electoral y otra la registraduría. La registraduría identifica personas que nacieron, personas que crecieron y tuvieron una cédula, personas que fallecieron y dejaron de existir, y hay que cerrar su hoja de vida con un certificado de función. Y es el que da cuenta de que existe un documento que lo acredita como colombiano. Y el Consejo Nacional Electoral es el que verifica que todos estos vagabundos que van a formar parte de procesos electorales no tengan ningún tipo digamos, ¿cómo se llama eso? No son fallas, eso tiene un concepto específico que en este momento no llega a mi cabeza. Es un término. ¿Como inhabilidades, profe? Inhabilidades, correcto. De inhabilidades para que puedan formar parte de un proceso electoral. ¿Y quién es el ente que garantiza que las votaciones se hagan como tienen que hacer y le da credibilidad al hecho? Pues la registraduría. Entonces, el ciudadano del común no tiene ni idea qué pasa dentro de esas entidades y todo se lo achaca a la registraduría. Y una cosa
Pues no Es, viste, Bruce, las noticias de ayer. Eso está tenaz. Ayer llegaron un poco de venezolanos allá, cogieron a otros. Esta mañana, ayer estuve RCN, esta mañana creo que fue Cable Noticias. sí, Entonces, tenaz, tenaz, tenaz. claro, claro. Entonces uno identifica ahí que hay cosas que uno mismo ni siquiera sabe. Y si uno de afuera no sabe, pues el de adentro tiene que saber perfectamente qué hace para que le cuente al de afuera cuál es su misión y para qué está en medio de la sociedad. ¿Por qué una empresa se diferencia de la otra? Cuando uno le dice a una empresa, bueno, identifícame cuál es tu competencia, ¡ay! Y lo miran a uno rarísimo, ¿cómo así que mi competencia? Pues claro, necesitas saber específicamente de la competencia para mostrarte distinto. ¿Y quién hace ese trabajo? Pues el comunicador a partir de la narrativa. ¿Y de dónde lo saca? Del atributo de imagen, de la misión, de la visión, del valor corporativo, de las políticas, del ejercicio de su desarrollo, del desarrollo de su objeto social. Y entonces, pues si uno adentro no sabe qué es, pues obviamente no lo va a poder proyectar afuera. Hay gente que no se preocupa por saber quién es su competencia. Y uno dice, bueno, ¿y contra quién compites? No tengo ni idea. Ahí aparece el comunicador. Y entonces aparecerán las listas de impacto donde yo me comparo con los que creo, con los que me puedo comparar. Entonces yo soy Laboratorios La Cigüeña, pero me quiero comparar con Laboratorios Roche, con Laboratorios La Santé, con Glaxo, con Engelbert Haines, que es el laboratorio alemán. Y uno dice, ¿y este laboratorio tan chiquito? No, pero se cree igual a los demás. Espere a ver si la opinión pública lo reconoce de esa manera. Y ahí empezamos a gestionar nosotros los procesos de comunicación interna y externa. Entonces, hay muchas cosas que aprender y muchas cosas que ver. Bueno, no sé qué más les produce esta situación de hacer este ejercicio de la misión. Bueno, ¿alguien trabajó temas de misión? No, ¿no? Bueno, entonces continuemos aquí viendo nuestra presentación de PowerPoint. Me avisan, por favor, que la estén viendo. Si esa es la misión, entonces, para poderla construir, pues necesariamente ahorita tenemos que pensar en qué es la visión. Y la visión específicamente dice, define las metas que pretendemos conseguir en el futuro. Estas metas tienen que ser realistas y alcanzables, puesto que la propuesta de visión tiene un carácter inspirador y motivador. Visión es como yo me veo, como me proyecto, como quiero que me vean, como quiero que me recuerden, como quiero que me tengan en la mente. Entonces, por ejemplo, valor corporativo. Yo les digo, en comunicación organizacional, eso se llama atributo de imagen. Concepto que quiero posicionar en la mente de mi audiencia clave. ¿Cómo quiero que me recuerden? Pues de A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Pero ¿cómo llego allá? Porque lo he discutido adentro, porque tengo un producto que vale la pena, porque produzco algo que vale la pena, porque tiene grandes condiciones, porque estoy ayudando a la humanidad, qué sé yo, tantas cosas como quiero que me vean. Entonces, claro, la visión le ayuda al cliente externo, a la audiencia externa, a mirar para dónde voy. Entonces, uno cuando revisa la visión de las empresas, identifica específicamente que hay una compañía que va para allá y que va a ser grande, o una compañía que redacta una visión que nada que ver. Entonces, ¿qué hacemos para definir la visión? Nos ayudará entonces a responder en las siguientes preguntas, la construcción de la visión. ¿Qué quiero lograr? ¿Dónde quiero estar en el futuro? ¿Para quién lo haré? Es decir, frente a qué público estaré allí. ¿De qué manera ampliaré mi zona de actuación? Con ayudas tecnológicas, con conocimiento, universalizando, con mejores precios, en fin, qué sé yo. Entonces uno le muestra a la opinión pública a dónde va a llegar. Entonces, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Dónde quiero estar a futuro? ¿Para quién lo voy a hacer? ¿Y cómo voy a ampliar esa zona de actuación? Por eso es que yo les comento que esa visión no puede ser una visión a 15 años.
No puede ser una visión a 10 años. Tiene que ser una visión con un medio plazo. Es decir, ni tan acá, menos de 2 años, que no alcance a trabajar internamente para lograr la visión, ni tan allá que no pueda trabajar esa visión y que me alcance los años y la vida para ver si realmente llegué a donde tenía que llegar. Entonces, en un tiempo medio, yo podría identificar que una visión está bien planteada de 2 a 4 años o de 2 a 5 años a lo sumo. Claro, el tiempo pasa muy rápido. Miren que nosotros salimos a confinamiento en marzo del 2019. En marzo del 2020. Nos guardaron todo el 2021 y ya vamos en el 2022 y ya vamos para 3 años que no sabemos qué pasó en esos 3 años, pero que el tiempo voló y la mayor cantidad de tiempo la pasamos en nuestra casa. Y que la cosa cambió porque el negocio se mueve diferente, porque el trabajo se mueve distinto, porque la educación es diferente. Entonces, obviamente uno tiene que moldear su gestión a la realidad que tiene, que le ofrece como parámetro, digamos, la empresa, ¿no? Entonces, obviamente ahí se define la visión que nosotros tenemos de compañía. Los valores y principios éticos sobre los que se organiza la cultura para emprender, que nos permite, digamos, crear pautas de comportamiento. Estos valores son la personalidad de nuestra empresa. Estos valores permiten de alguna manera que ellos le den un sello propio a la organización. Para nosotros es fundamental el tema del valor, porque sin valor nosotros no tenemos de qué hablar. ¿De qué hablamos? De los valores, de lo que nosotros vemos que hace la compañía por la gente, de lo que es evidente en las personas, de alguna manera para el beneficio de la comunidad, del desarrollo del país, nuestro aporte, en fin. Entonces, ese tema obviamente de valores es muy importante. No es recomendable identificar más de 6 a 7 valores porque perderíamos credibilidad. Entonces, identificar esos valores corporativos es importante. Cómo somos, en qué creemos, lo que sostiene filosóficamente a la organización. Entonces, quienes participan de la construcción de valores, toda la comunidad. Porque una cosa es lo que yo como empresario maneje y otra como realmente me ve el usuario final, el usuario de afuera. Nosotros, por ejemplo, en un estamento educativo, pues los directivos dirán que tenemos unos valores. Los estudiantes dirán que tenemos otros valores. Los docentes diremos otra cosa acerca de los valores y otra los padres de familia. Y todos formamos parte de una comunidad. ¿Qué hacemos? Juntamos la idea que todo el mundo tiene de cómo se concibe a esa empresa. Entonces, Universitaria de Colombia, ¿será de credibilidad o no será de credibilidad? En fin, tantas cosas que podemos llegar a plantear. Y entraríamos a la evaluación de desempeño, pero no quisiera entrar a la evaluación de desempeño porque es preferible, pues digamos, verla mañana desde el punto de vista, digamos que empezamos un tema nuevo. Pero sí quiero compartir un video, vamos a ver si está por acá. Espérenme un segundito, por favor. Para hacerle honor a este tema de los procesos en los recursos humanos antes de definir específicamente evaluación de desempeño. Entonces, permítanme un segundo. Ahora sí. ¿Me confirmarán si ven el video? No se está oyendo nada. No ha caminado el video. Hola, me da mucho gusto saludar personas que escriben en recursos humanos. Felicidades, pero tienen mucha claridad en realmente cuáles son los procesos. Te tengo noticias. Si tu empresa no tiene estructurado un departamento en cómo en un corto tiempo puedes tener. Y si ya eres una empresa que ya tiene todo así, otros videos que también te van a ayudar muchísimo a salir a compartir, porque en Big River siempre buscamos ser los mejores aliados de las personas que trabajan en el área de recursos humanos. Y realmente cuando eres un buen aliado no debes de juzgar o criticar si una empresa no tiene. Disfruta este video y aprende mucho para que puedas implementar lo que yo te voy a contar. Áreas más importantes y claves dentro de una organización, porque realmente es y mantener a que esos mejores talentos. Recursos humanos no nada más es hacer la nómina y contratar gente en tu área. Recursos humanos hay 3 procesos que se deben hacer y estos procesos tienen como subprocesos.
Los tres son procesos operativos, los procesos de apoyo y procesos estratégicos. Te voy a ir comentando cada uno brevemente. Competencias de las personas tienen que ver con la selección e integración del talento adecuado para tu organización. Dentro de tu organización se debe de hacer planes de formación o capacitación para ayudar a que las actitudes y aptitudes. Dentro de este proceso, certifica que tengas una descripción si las capacitaciones y el entrenamiento que le diste si no sabes cómo hacer una descripción de para ayudarte y que sepas cómo hacerlo. Y una parte última dentro de este proceso operativo tiene que ver con informacional, es decir, la implementación de tableros donde haya una línea de comunicación formando una cultura empresarial que haga partícipe a todos los colaboradores. Van a cabo dentro de recursos humanos el reconocimiento y con las compensaciones, con la seguridad y esta parte se considera de apoyo porque no es algo como muy operativo o constante. Esto sucede de vez en cuando dentro de la organización y también corresponde a tu área poder los procesos, los esfuerzos que hace recursos humanos a la estrategia organizacional. Y para eso es gente a las metas. De aquí se desprende hacer para también tiene que ver con organizar a que los colaboradores se sientan tranquilos y que sepan que dentro de esa organización o en diferentes puestos de acuerdo al trabajo y al esfuerzo que esté haciendo el colaborador. Espero que esta información sea de utilidad. Procesos, primero empieza con lo básico que son los procesos operativos y que tienen que ver con la gente y ya de ahí puedes trabajar en nómina. ¿Dónde entra? Bueno, pues la nómina sin duda entra en un procedimiento operativo, que es parte de... Te invito a ver todos los videos que tenemos para ti. Te recomiendo también que analices que aquí aprendes para que juntos pongan sus mejores ideas, pongan su acción y que rápido. Te deseo mucho éxito. Bueno, pues muchas gracias por... Como ustedes ven, aquí todo está, digamos, lógicamente organizado, es decir, hay una claridad absoluta sobre lo que es un recurso humano, un clima organizacional, un proceso de comunicación, un fortalecimiento de una cantidad de situaciones dentro de la organización. Ana María, clave dentro de toda el discurso, es muy cercano a lo mismo que yo digo. Con eso ustedes pueden identificar si uno está diciendo mentiras o está diciendo, digamos, como verdades, o si el concepto específicamente es similar y si es aterrizado y si tiene que ver o no tiene que ver con las nuevas tendencias. Entonces, eso es bien importante. Voy a volver acá a poner a Ana María en una, digamos, como en un anuncio de lo que va a ser nuestro tema de mañana, que es empezar la evaluación de desempeño. Entonces, regálenme un segundo. El internet parece que está súper lento. Bueno, bien, ya estamos por acá. Vamos a compartir por aquí. Por favor. ¿Sí están oyendo y viendo bien? Cuando estemos en clase, iniciar con esto. Porque está muy... Ni siquiera sé si están ustedes ahí. ¿Sí están? Bueno, listo. ¿Alguna pregunta, algo que quieran saber? ¿Algo que quieran aclarar? ¿Algo que no ha quedado bien acá en el tema de la clase? No, señora, por el momento. No, profe. Bueno, listo. Entonces, en ese orden de ideas, pues nos veremos mañana de forma presencial. Mañana tenemos clase a las 6. Con el favor de Dios, allá estaremos en la universidad. Vale, profe, gracias. Gracias, Bueno. profe. Un abrazo. Buenas noches. Gracias, Buenas que les vaya noches. bien. Gracias, gracias, chao.